hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Entonces queremos hablar un poco de la bendición y hoy quiero hablar acerca de la bendición transgeneracional. La bendición transgeneracional y vamos a tocar este tema. Estuvimos definiendo hace dos domingos lo que significaba la palabra bendición. Amén. Y hablamos un poco que bendición consiste en que Dios escoge una persona para darle identidad y destino a otra persona. Normalmente son los padres sobre los hijos. Amén. Son los padres sobre los hijos los que damos bendición. Entonces, ¿a quién llamó Dios? No, Dios no llamó a los ángeles, Dios no llamó a nadie más, sino a los padres a dar esta bendición. En realidad somos nosotros como papás, como mamás, los llamados a bendecir a nuestras generaciones. Así que hablemos un poquito de lo que significa la bendición. Ya dijimos que bendición es identidad y destino. Diga conmigo, bendición es identidad y destino. Amén. Y amén. Entonces hablamos de bendición generacional. Bendición generacional. Y quiero profundizar un poco más sobre lo que significa la identidad y lo que significa el destino. Y veamos cómo, mis amados hermanos, estos conceptos se relacionan con la bendición y la maldición. Ya sea que nos demos cuenta o no, cada día debemos responder dos preguntas claves. ¿Sí me entiende? Dos preguntas claves a toda persona, sobre todo cristianos. La primera pregunta que nos hacemos es ¿quién soy? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y la segunda pregunta es ¿por qué estoy aquí? Entonces, primera pregunta es ¿quién soy? Segunda pregunta es ¿por qué estoy aquí? Entonces, respondemos a estas preguntas muchas veces basados en imágenes preexistentes desde nuestro interior, ¿cierto? Basados en nuestra experiencia desde niños, basados desde la cultura donde fuimos educados, el lugar donde nacimos, el lugar donde crecimos, entonces las costumbres que rodeaban esa familia. Entonces mucha gente tiene diferentes respuestas porque de acuerdo a donde nacen, ¿cierto? Hay unos que son de Bucaramanga, entonces pensarán que son de acuerdo a su mentalidad de Bucaramanga. Si los que son paisas, de acuerdo a su mentalidad paisa, ¿sí o no? Entonces tenemos que mirar que hay esto hay muchas respuestas, ¿no? Entonces, de la manera en que respondemos estas preguntas, vamos a determinar cómo vamos a responder a las circunstancias que se nos vengan en la vida. Entonces, la primera pregunta es ¿quién soy? La segunda pregunta es ¿para qué estoy aquí? Primera pregunta, ¿qué es? ¿Quién soy? Segunda pregunta es ¿para qué estoy aquí? Y estas preguntas las vamos a resolver. Entonces, como mencioné anteriormente, la primera pregunta, ¿quién soy? Tiene que ver con la identidad. ¿Quién soy? Tiene que ver con nuestra identidad. Amén. Nuestra identidad. Y de hecho, dicho de manera simple, la identidad es la percepción, ¿cierto? La percepción que un individuo tiene de sí mismo. Amén. Entonces, ¿cómo me veo? Yo le pregunto a cada uno de ustedes, que ustedes ¿cómo se ven? ¿Cómo se ven? Ahí te dirán que con un espejo, ¿cierto? No, ¿cómo se aprecian? O sea, ¿cuál es el concepto que ustedes tienen de sí mismos? La Biblia menciona que ninguno tenga un concepto más alto del que debiera tener, pero asimismo tampoco debemos tener un concepto menor del que debemos tener. Entonces esto tiene que ver con identidad. Amén. Y el factor principal en juego en cuanto a la identidad se llama valor.
¿Cuánto me estoy valorando? ¿Cuánto valgo? ¿Sí? Entonces, las personas, digamos de esta manera, digamos que limitan esta pregunta al valor que la gente pueda darle a ella. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, estamos como en procura de caerle bien a todo mundo, en procura de impresionar al mundo. Y entonces, como que estamos tratando de vendernos para que la gente, para ser populares, para que la gente tenga un concepto agradable acerca de nosotros. Pero vean ustedes que esta es la forma en que yo creo que, digamos que es el factor principal de tener un concepto de sí mismo. Entonces, el factor principal en cuanto, digamos, a la identidad es el valor. ¿Cuánto valgo, cierto? Por lo tanto, cuando hablamos de identidad, estamos hablando acerca de la percepción que cada uno tiene de sí mismo, ¿sí? Del valor de su vida y del valor de lo que pueda llegar a ser. ¿Aló? Eso es, vamos a mirar. La segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Para qué estoy aquí? ¿Verdad? ¿Para qué estoy aquí? Ahora, esta pregunta, mis amados hermanos, tiene que ver con el destino. Diga conmigo destino. Destino. Entonces, el destino trata acerca de la percepción que un individuo, en cuanto a su función, ¿entiende? En cuanto a su función y en cuanto a su significado en la tierra. Ahora, el factor principal en juego cuando se trata de destino es el propósito, ¿no? Bueno, entonces la percepción que tenemos acerca de nuestra función, la primera es nuestra identidad, ¿cuánto valgo, cierto? Pero la segunda es para qué estoy aquí. O sea, ¿cuál es la función para que Dios me puso acá? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Entonces, esto tiene que ver, mi amado hermano, creo que tiene que ver por qué estoy aquí, qué debo hacer. Y la identidad y el destino son cualidades claves que Dios deseó que fueran correctamente impartidas sobre nosotros y establecidas en nuestra vida. Pero entonces esto no viene así porque sí, eso no es que viene un ángel y nos puso un polvito mágico allá y entonces yo te digo tú eres tal cosa y vas a hacer tal cosa. Eso no pasó, ¿cierto? Eso no va a suceder. Dios escogió personas para hacer esta función. ¿Cuáles son esas personas? Ahorita dirán los pastores. Bueno, en cierta forma nosotros como pastores sí, pero realmente las personas llamadas a determinar identidad de destino son los papás y las mamás. ¿Cuántos papás y mamás hay acá? Levanten la mano. Ustedes están determinados a hacer esa función. Entonces, por eso, mis amados hermanos, esta es la voluntad de Dios. El curso de nuestra vida de adultos se dicta mediante la impartición de identidad y destino que recibimos en nuestra niñez. ¿Me entiende? Entonces, siempre ha sido y es el deseo de Dios impartirle a cada persona, a cada uno de nosotros, su mensaje de identidad y destino. O sea, lo que dice la Biblia. Entonces, como decía un predicador, decía, yo soy lo que la Biblia dice que soy, yo tengo lo que la Biblia dice que tengo y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. No sé cuántos lo creen. Yo creo esa palabra tremendamente. Yo la he tomado para mí. Digo, Señor, si está escrito en la Biblia es para mí. Entonces lo tomo y lo adopto y lo pongo en práctica, ¿cierto? Entonces, pero fíjense que esta es la forma de bendecir. La bendición tiene que ver con afirmar identidad de acuerdo a la Biblia, ¿cierto? ¿Quién es esa persona? Y segundo, función, o sea, destino, ¿de acuerdo a qué? A la Biblia. Entonces, esto lo tenemos que hacer nosotros como papás. Esto lo tenemos que hacer nosotros siendo que somos autoridad espiritual sobre nuestros hijos. ¿Me entiende? Entonces, no solamente los papás se encargan de mantener a sus hijos. Y yo quiero que pongamos en claro esto. Los papás, las mamás, sí tienen que sostener económicamente a sus hijos, sí tenemos que darles educación, sí tenemos que darle vestuario, sí tenemos que darles un estilo de vida mejor. Pero más que todo eso, nosotros tenemos que darle identidad y destino a nuestros hijos. El hecho de que los descuidemos en esta etapa, esto es tremendo porque por eso tenemos tantos problemas en las iglesias. Personas que vienen a la iglesia, pero hijos que se están perdiendo, hijos que el mundo está capturando. ¿Por qué? Porque tal vez hicimos bien dándoles todo lo necesario materialmente hablando,
pero hemos fallado terriblemente en darles identidad y destino. O sea, no los hemos bendecido. Por eso tenemos muchachos que salen del colegio o terminan perdiendo 4 o 5 quintos, ¿cierto? O no sé cuántos décimos y salen del colegio y entonces no saben qué estudiar, o sea, no tienen claro qué van a hacer en la vida. No tienen claridad sobre qué van a hacer en la vida ellos, si van a estudiar en el SENA o si van a empezar una carrera acá, y empiezan muchas veces una carrera y luego, no, esto no era lo mío, empiezan otra carrera y ¿qué pasa? No, esto tampoco era lo mío y finalmente ¿qué pasa? O sea, no hay claridad en su mente. ¿Por qué? Porque tenemos una terrible falencia en algo que nosotros como papás debimos haber hecho en su momento, era bendecirlos. ¿Qué es bendecir? Dar identidad y dar ¿qué? Destino. Amén. Entonces, pregunto, ¿es voluntad de Dios bendecir a la gente? Sí. ¿Cómo se da esa bendición? Cuando nosotros damos identidad y destino a nuestros hijos. Entonces, los agentes especiales determinados por Dios en esta tierra para hacer esa tarea, somos nosotros los padres. Amén. Somos los padres. No son ángeles, no es el maestro de la escuela dominical, no es el profesor de la universidad. Bueno, ellos también dan identidad y destino, pero la del diablo. Porque el diablo también, ¿sabe que maldición también es identidad y destino? Maldición también es identidad y destino, pero es el modelo del diablo. Entonces la identidad y destino del diablo es diferente a la identidad y destino que da el Señor. Entonces por eso tenemos que, ya que tenemos nuestros hijos, aprovechemos para darles la identidad y el destino como corresponde a hijos de Dios, ¿cierto? Entonces por eso, mis amados hermanos, yo cuento una historia de algo que ocurrió hace unos años. Un muchacho, pongámosle un nombre, pongámosle José. El hombre tenía 40 años, tenía más o menos unos 30 años, casado, y precisamente salía de la iglesia, y entonces cuando iba a tomar la avenida principal en su carro, pues estaba tan lleno el tráfico que no había como lugar para meterse en el tráfico. Entonces quedó esperando ahí a que hubiese un espacio para poder involucrarse en la avenida. ¿Entiende? De repente hay un hombre atrás, otro carro atrás, y el carro de atrás empieza a pitar y 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 a pitar. Y este hombre, el que estaba esperando que pase allá, se llenó de cólera. Se llenó de cólera y entonces la reacción de él inmediata fue abrir la puerta, golpear la chapa, cerrar la puerta con violencia, irse al carro de atrás, tomar al hombre que estaba pitando de la camisa, estrujarlo y decirle unas cuantas palabras que finalmente, digamos, fueron terribles. Él mismo cuando estaba haciendo eso decía, yo no sé, yo no era yo cuando estaba haciendo eso. Volvió al carro, se subió al carro y empezó, apenas se sentó en el carro, empezó a experimentar un sentido de culpabilidad. Jamás lo había experimentado. Jamás. Y en ese momento vino a su mente que la esposa le había puesto unos stickers a los carros en la parte de atrás que decía, si eres cristiano, pita 2 veces, pita varias veces. ¿Sí entiende? Eso lo generó un trauma. Entonces cuando hubo un momento en que él se sintió culpable, o sea, cuando uno tiene una experiencia esa, uno empieza la culpabilidad a atacarlo, y entonces el diablo empieza a hacerlo de pareza a uno. Si ve, usted dice que es cristiano, si ve con esas reacciones, si ve, entonces esa es la identidad que el diablo quiere dar. Fíjese, usted siendo cristiano y actúa así, y si ve que está dando la identidad y el destino, el diablo, de acuerdo a un proceso de culpabilidad. Entonces, por eso hay muchos cristianos que cuando caen en pecado, lo primero que hace el diablo es darles una identidad y un destino completamente diferentes al que está escrito en la Biblia. Y por eso vemos gente que se aleja de las iglesias. Por eso vemos gente que alguna vez fue a la iglesia, pero después ya no volvió. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué pasó allá? Pues pasó esto. Pasó que ellos escucharon más la identidad y el destino del diablo que de parte de Dios. ¿Me entiende? O sea, permitieron ser maldecidos en su propia vida. Entonces este hombre que hizo esto, pues ya empezó a bajar su nota espiritual, porque él salía de la iglesia y entonces ya empezó como a no hacer lo mismo, porque se sentía culpable, venía el pensamiento continuamente
de tal manera que una vez en un encuentro de servidores como el que vamos a hacer, un encuentro, ¿cierto? Es un encuentro, ¿cierto? Un encuentro de servidores, él abrió su corazón y el pastor le dijo, pero yo te he visto bajar la nota mucho. Te he visto bajar mucho la nota que tienes. Y entonces el hombre me dijo, no, nada, pastor, estoy bien. Y entonces cuando estaba en una oración, el Espíritu Santo le mostró a este hombre que tenía que decir eso, pastor, la verdad no estoy bien. Lo que pasó esto, le contó la historia y me siento culpable y esto y lo otro. Y entonces el pastor, por el Espíritu, supo que esto tenía una raíz de mucho más atrás, Y este hombre había heredado de su padre el mal genio. ¿Me entiende? O sea, el padre era un señor irritable. ¿Y qué tuvo el hijo también? Ser ¿qué? Irritable. Entonces, el modelo que vio en el padre, él lo está replicando ahora en cuanto a la gente que lo rodea y con sus propios hijos. Y entonces, yendo más profundamente, él llegó a un momento en donde el Espíritu le mostró que cuando él tuvo 8 años, el papá le dio permiso de invitar sus 3 amigos para pasar una noche de pijamada, algo así, donde verían películas y comerían maíz-pira hasta la 1 de la mañana. Y esa noche el chico estaba muy contento con sus amigos favoritos. Y entonces, pero resulta que al día siguiente, él se dio cuenta que mojó la cama, se orinó en la cama, a los 8 años. Entonces, asustado, él decidió esconder las sábanas, esconder todo, y la mamá se dio cuenta luego. Entonces se dio cuenta de que él había orinado la cama y le contó al papá. Y el papá, en medio de desayuno con los 3 amigos adelante, lo confronta, le dice, mojacamas, cochino, usted, ¿cómo se atreve a orinar? Y entonces, delante de todos los muchachos, él se sintió supremamente avergonzado. Y para rematar, el papá lo monta sobre las piernas y le da unas cuantas nalgadas. Esto marcó la vida de este muchacho hasta el punto que pasaron los años y siempre tenía esa culpabilidad ya y esa irritación que el papá le mostraba, él la replicaba en todos los demás. Y esto sucede a diario, mis amados hermanos. A veces creemos que hay cosas superadas desde que entramos en el camino del Señor y muchas cosas no son superadas, tenemos que llevarlas a la cruz. Tenemos que entregar esas cosas en el Señor y decir, Señor, hay cosas que todavía no te he entregado, no te he entregado las llaves de toda mi alma, no te he entregado las llaves de este pensamiento y quizás tenga que ser eso. Fíjense que jóvenes que tienen a ser mujeriegos como lo han sido sus padres, o jóvenes que tienen a ser drogadictos o viciosos como lo fueron sus padres. ¿Me entienden? O el mismo temperamento, el mismo genio. Y esas son cosas que el diablo viene a destruir generacionalmente, de generación en generación. Entonces, por eso yo quiero decirles, amados hermanos, que nosotros como padres somos los agentes llamados por Dios, o bien para bendecir a nuestros hijos, dándoles la identidad y el destino que corresponde a la palabra de Dios, o somos agentes de maldición cuando nosotros hacemos este tipo de cosas. Yo sé, vean, nadie hace un curso en la vida para maldecir a sus hijos, ¿o sí? Nos vamos a meter a la escuela de las maldiciones, entonces ¿cuándo hay inscripciones? Entonces hay matrículas para mañana, entonces nos metemos y nadie lo va a hacer, pero de alguna manera, en medio de nuestra ignorancia, nosotros terminamos haciendo maldiciones con nuestros hijos. Entonces, lo que Dios quiere que nosotros hagamos es impartir la correcta identidad de destino que merecen nuestros hijos. Entonces, por eso, este es el mensaje de Satanás. Satanás quiere que nosotros manejemos un lenguaje de maldición. Por ejemplo, tú vas a darte cuenta que el mensaje de Satanás, ¿cuál es? Tú eres nada, como el papá le dijo a este muchacho. ¿Qué le dijo? Mojacamas. Tú eres nada, tú eres nadie, no tienes valor, hay algo terriblemente defectuoso y malo en ti, eres un perezoso, no sirves para nada, no perteneces acá, eres un estúpido, eres horrible, eres demasiado gordo, eres demasiado flaco, tu nariz es muy grande, tu piel de color es equivocado, eres un error. Nadie querría que nacieras, ni siquiera deberías estar acá, solo eres un producto de una noche de locas, ¿cierto? De noche loca, ¿cierto? Una noche de lujuria, ¿sí? No eres amado, nunca nadie te amará porque eres incapaz de ser amado, tal vez. Fíjense qué tremendo, eso es atacar la identidad.
Está atacando la identidad y mucha gente a veces recibimos palabras de autoridad, ¿cierto? Por ejemplo, nuestro papá nos trató alguna vez mal, pero lo digo otra vez, fue por su ignorancia. De pronto estamos en el colegio, el maestro nos puso las orejas de burro y nos puso en un rincón, ¿sí o no? De pronto en el trabajo no dimos los resultados y en público nos saltaron, pero mal, negativamente, y la vergüenza. Esa es la vergüenza pública. Entonces, creo, mi amado hermano, que esto es lo que está ocurriendo hoy en día en este mundo, mi amado hermano. Está pasando, mis amados hermanos, que no están diciendo buenos para nada. Hemos recibido información de que somos incompetentes, hemos recibido información de que somos improductivos, que somos completamente inadecuados, ¿cierto? Y que nunca vamos a funcionar. Entonces, ahora, miremos cuál es la identidad y el destino que nos da Dios. Dios, ¿qué nos dice? En su palabra nos dice, ¿quién soy yo? Él dice primeramente, yo te amo. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Pero porque de tal manera amó. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor primero? Yo te amo mucho. Yo te amo. Lo dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dice, eres todo para mí. Eres todo para mí a tal punto que murió su propio Hijo por causa tuya. Eres todo para mí. El Señor dice, mis amados hermanos, vales la vida de mi Hijo Jesucristo. Por eso es lo que pagué por ti, porque tú no fuiste comprado ni con oro ni con plata, fuiste pagado por medio de la sangre de Jesucristo. Eso es lo que dice el Señor. El Señor también nos dice, mi amado hermano, perteneces aquí. Se supone que estés acá, eres muy especial, eres único, no hay nadie como tú, eres hermoso, eres hermosa, ¿sí? Me encanta tu cabello, me encantan tus ojos, me encanta tu piel, todo acerca de ti. Cuando miro tu rostro me hace sonreír. Tal vez tus padres no te esperaban, pero yo sí te esperaba. Dice, tú no eres una sorpresa para mí. Tu madre te llevó 9 meses en el vientre, pero yo te llevé por miles de años en mi espíritu. Dice el Señor, y en el momento justo hice que nacieras en la tierra y sabía exactamente quién serías y cuándo nacerías. Llegaste justo a tiempo y eres del sexo correcto, exactamente como yo te creé. Eso dice el Señor. Fíjense qué identidad tan tremenda, qué diferencia hay entre la identidad de que el diablo quiere poner en nosotros a la identidad que el Señor quiere darnos. El Señor ya lo hizo, ¿cierto? No hay nada equivocado en ti, dice el Señor. No hay nada equivocado en ti, nada defectuoso, y puedes esperar ser amado y apreciado por otros, porque yo te amo y te creé para ser amado. Esa es la identidad, eso se llama bendición. Pero fíjense, ¿eso está dónde? ¿Dónde está escrito esto? Esto está acá. Pero nuestros hijos, ¿cuántos saben que si nosotros no leemos la Biblia, mucho menos nuestros hijos la leen? O sea, nosotros tenemos la palabra de bendición aquí en nuestra boca, en nuestros labios, tenemos que darla. Entonces la respuesta de Dios, mi amado hermano, a nuestras preguntas acerca de destino es muy similar. Vea, esto fue identidad, pero ahora en destino, ¿qué dice el Señor? Dice, tú perteneces acá y estás acá porque yo te creé y te equipé de manera única para estar aquí en este tiempo. O sea, usted dice, no, pero yo no estudié, no, pero yo no creo que sea capaz. ¿Se acuerda que Jeremías dijo, Señor, yo soy muy joven? Y el Señor que le dice, no digas que soy muy joven porque a lo que te envié tú irás. ¿Se acuerda que Moisés también le sacó 5 excusas al Señor? Señor, yo creo que no puedo, tengo tartamudez, no puedo. Digo, yo te elegí a ti para que vayas. El Señor, fíjate que Él no escoge lo sabio y lo fuerte para servirle. Él escoge lo que se cree débil y menospreciado por el mundo. ¿Cuántos se han creído débiles y menospreciados alguna vez? Eso quiere decir que tú eres elegido. Tú eres el escogido de parte de Dios para que pueda llevar esta palabra al Señor. Entonces, por eso, mi amado hermano, yo quiero decirle a mi amado hermano que Dios tiene un propósito único para tu vida, pero también lo tiene para tus hijos. Y entonces el Señor te dice en esta mañana, yo te pongo a ti para que bendigas a tus hijos, bendice a tus generaciones, porque la idea no solamente Dios quiere bendecirte a ti, sino quiere bendecir tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, tus bisnietos, tus bisnietas, tu tataranieto, tu tataranieta, tu tataranieto, tu tataranieta, tu tatatata, y así hasta generaciones. El Señor quiere bendecir generaciones, Él no quiere bendecirte a ti solamente.
yo estaba mirando un video, no sé cuántos han visto un concierto que hizo los Voceros de Cristo, lo hicieron en Guatemala, eso fue en el 2018, y se llamaba Generaciones se llama el concierto, y ahí estuvo este muchacho que murió, ¿cómo es que llamaba este cantante? Julio Melgar, muy bien, Julio Melgar, y fue profético porque Julio Melgar representaba la nueva ola de la canción cristiana y los Voceros de Cristo la anterior. Y entonces en el auditorio estaban tanto personas mayores como jovencitos. Imagínense en un grupo, en un concierto de adoración que hayan de las 12 edades, de todas las edades. Y entonces, pues claro, cogieron las canciones de los Voceros de Cristo y le pusieron ritmos modernos. Ritmos modernos. Y algo que me llamó la atención es que cuando le correspondió el turno a Julio Melgar, él dijo algo que me atrajo mucho. Dijo, hermanos, yo quiero decirles que este grupo que está acá no es solamente, él empezó con el papá y el viejito está ahí, el abuelo, ¿cierto? Es un anciano, ya toca la guitarra y toca de una manera magistral, pero después del abuelo está el hijo y el hijo también está tocando la guitarra ahí. Pero vamos a ver que esta bendición no solamente la cogió él para él, sino también para su hijo, pero por ahí están los nietos corriendo, ustedes los ven corriendo por ahí, ellos son los que siguen acá en la bendición. Y es tremendo cuando nosotros empezamos a implementar la bendición, no solo para nosotros, sino pensar en nuestros hijos. Que fue exactamente lo que Pablo, por ejemplo, quiso decirle digamos, a Timoteo. Segunda Timoteo 2, por ejemplo, le enseñaba Pablo a Timoteo que no basta con que uno sepa buena doctrina y que uno aquí el domingo uno le diga buena palabra a la gente, sino que mi preocupación como pastor, como decía Pablo, es que yo te preparé a ti como pastor, como mi sucesor. Pero tú también no solo tienes que prepararte bien para predicar bien, para hacer bien la obra del Señor, sino también tienes que prepararte para dejar tu propio legado. O sea, tienes que dar otro Timoteo. Y el Timoteo es otro Timoteo. Y entonces, eso es lo que tenía que hacer. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación hoy en día, amados hermanos? ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo llevar a decir esto? Que usted y yo, en este tiempo, no debemos preocuparnos solo por ejercer nuestros dones, ejercer nuestro ministerio y ejercer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer, sino tenemos que delegar a nuestros hijos. O sea, no sé cuánto hace tiempo de Dios en su casa, con sinceridad, tiempo con Dios, su devocional. Pero ¿quién lo dirige siempre? ¿Se da cuenta? Eso que dijo de hermanas, con los hijos no, y ahora tiene que ser con los hijos. Porque normalmente uno se da cuenta que en el tiempo con Dios en la casa lo hacemos regularmente siempre el papá o la mamá que lo dirige. No, ahora vamos a hacer que nuestros hijos lo dirijan. Vamos a hacer que nuestros hijos lean la Biblia. Vamos a hacer que nuestros hijos escudriñen. Entonces, fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 6, de los versículos 3 al 9. Vean lo que dice la Biblia. Dice, oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como os ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, Deuteronomio 6, desde el 3, ¿cierto? Pero ustedes van a ver allá el gran mandamiento, dice allí la Biblia. ¿Por qué el Señor dice esto al pueblo de Israel? El Señor le está diciendo al pueblo de Israel esto porque el pueblo de Israel primero salió como esclavo de Egipto. ¿Cuál era el problema en Egipto? Que ellos tenían una identidad ¿de qué? De esclavos. ¿Y cuál era su propósito? Esclavitud. ¿Me entiende? La identidad tiene que ver con el destino. Entonces, cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, que llevaba 430 años esclavizado allí, lo primero que tiene que trabajar es en su mentalidad. Y entonces, una de las cosas que tiene que ser para poder ser un pueblo, para poder ser una nación, se necesitan de dos requisitos. Número uno, se necesita de un rey. Pero en segundo lugar, se necesita de un territorio. Entonces, el rey ya lo tienen. ¿Quién es el rey? El Señor de los cielos, es el rey. Y el Señor les da propósito, entonces les da identidad. Entonces, cuando vemos acá de Deuteronomio 6, el gran mandamiento, que el Señor le está diciendo a ellos, ustedes van a tener identificación como pueblo. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que en Colombia una persona es de cierta región del país? ¿Por qué lo sé? Por el acento, muy bien. ¿Por qué sé también?
Su costumbre, ¿qué más? Su manera de vestir, ¿qué más? Tal vez por su parte, ¿cierto? Su piel, su forma, ¿cierto? Entonces sabemos, por ejemplo, que esta persona es de cierta región porque tiene ciertas características. Y si lo miramos a nivel de naciones, también las personas de naciones, uno las reconoce fácilmente por su acento, por su manera de caminar, por su estatura, por su cabello, por sus ojos, por su, ¿cierto? Uno lo reconoce, este es alemán porque habla así, ¿cierto? Este es gringo porque habla así, ¿cierto? Ya sabe uno. Igualmente, cuando el Señor eligió al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, lo primero que tiene que hacer es identificar, que se identifique, que la gente cuando lo vea se identifique y estos son israelitas. ¿En qué se tenía que manifestar esa diferencia? Primero en su mentalidad. La identidad era que eran un pueblo escogido de Dios. ¿O no? ¿Se me entiende? Y para eso, para poder tomar el territorio, primero tenía que trabajar en su corazón. Entonces vean ustedes, el Deuteronomio 6 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomarla. ¿Sí o no? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? A ver, ¿quiénes? ¿Quién primeramente? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de tu vida, para que tus días sean, ¿qué? Prolongados. O sea, si tú pones a Dios en el centro de tu vida, esa es la bendición. La bendición no es un computador. La bendición no es un carro que te ganaste en un sorteo. La bendición no es una casa que te dieron las llaves, ¿cierto? La bendición no es una nevera. La bendición se llama Jesucristo. Aló, la bendición se llama Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está indicando acá? El Señor nos está diciendo que estos son los mandamientos. Los mandamientos fueron cambiados por la gracia. La ley fue transviada por la gracia. La gracia supera la ley. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, dice, para que lo ponga tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que sus días sean prolongados, o sea, para que sean, ¿qué? Bendecidos en todas las áreas de su vida. Versículo 3, ahora sí. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya, ¿cómo? Bien, bendición. En la tierra que fluye leche y miel, y os multiplicaréis, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. ¿Y qué dice el versículo 7? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y de acostarte y cuando te levantes. Entonces, si usted nota, mi amado hermano, la bendición, la identidad y el destino no solo para nosotros, sino que ahora nosotros tenemos que transferirla. Y le voy a decir algo. Dios, cuando estemos delante del Señor, no nos va a preguntar por lo que hicimos tanto acá con nosotros, sino nos va a preguntar qué tanto enseñamos a la nueva generación, qué tanto le transferimos bendición a ellos. Entonces, por eso, mi amado hermano, es que el destino que el Señor nos está dando acá es lo que nosotros tenemos que impartir, porque el mundo sí lo está haciendo, el mundo sí está impartiendo destino e identidad a nuestros hijos todo el tiempo. Mire las redes sociales que le están enseñando. Mire los centros educativos que realmente la universidad ya no es un lugar de aprendizaje, es un lugar de adoctrinamiento comunista. Eso es lo que le están enseñando en todo, desde el colegio. Desde el colegio le están enseñando a ser comunistas, a ser rebeldes. ¿Por qué cree usted que hubo tanto bonche el año pasado acá? ¿Quiénes se quemaron los Transmilenios? ¿Quiénes hicieron todo lo que hicieron? Niños que se supone que estaban estudiando en la escuela. Jovencitos que se supone que estaban en el colegio preparándose para la universidad, allá les enseñaban a tirar piedras, a hacer molotov, a hacer todo eso. Es adoctrinamiento. Entonces nosotros tenemos un peligro ahora, y es que el mundo quiere adoctrinar a nuestros hijos. Quiere enseñarles la ideología de género, quiere enseñarles la ideología, diferentes ideologías. Por eso tenemos tanta lucha. Nuestros hijos hoy tienen cuestionamientos. ¿Qué es eso de ser gay?
¿Y qué es eso? Y se da bonito y ven como ven dos muchachos besándose, y, ay, yo quiero también tener mi novio. Sí, porque los jóvenes se guían es por modas, ¿o no? Se guían es por modas. En nuestra época teníamos modas, ¿o no? Los jóvenes de hoy también se guían por modas, pero ¿dónde están los papás en ese momento? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Sabe qué hacemos cuando le compramos llegamos a un niño? Lo primero que le compramos es un celular. Por ahí vi un video de una hermana cristiana de otra iglesia que subió de un bebé. El bebé tiene como, no tiene ni qué, como un añito, tal vez como Victoria. Y el bebé estaba haciendo un berrinche, pero un chillido, pero fuerte, fuerte, fuerte. Y eso pataleaba y se pateaba y se daba contra el piso. Y entonces la mamá o el que estaba grabando el video muerto de la risa. Y entonces apenas el niño le daban el celular, el niño se calmaba y empezaba a quitar el celular. Y se lo quitaba y entonces empezaba a patalear. Suena como gracioso, ¿verdad? Pero es una triste realidad, amados. El mundo está presionando mucho para quitarnos a nuestros hijos, para maldecirlos. ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto? ¿Le vamos a seguir dando la valor al diablo, cierto? Entonces, por eso, mi amado hermano, muchas veces los padres desconocen simplemente el poder que tienen como agentes de Dios o agentes de Satanás. Entonces, a veces no sabemos, ¿estamos haciendo el plan de Dios o estamos haciendo el plan de Satanás? Muchos padres se levantan por la mañana y dicen, bueno, así mismo me pregunto, ¿cómo puedo convertirme? ¿Cómo podría convertirme en un agente de Satanás hoy para impartir un mensaje a mi hijo de una manera espiritual profunda, a un nivel emocional? Sin embargo, muchos padres hacen esto sin darse cuenta de lo que ya lo hicieron. Y es precisamente lo que le ocurrió a este muchacho que les conté la historia. El papá hizo bullying de él delante de sus mejores amigos y esto lo marcó y hubo una semilla de rencor de ese muchacho hasta los 30 años contra su papá. ¿Cómo sería la relación entre ese hijo y ese papá todo ese resto de tiempo? ¿Sería la mejor? Desde luego que no. Entonces, por eso, mi amado hermano, tenemos que ver que muchas veces nuestros hijos son justamente, no, aunque no todo, pero como permitimos que el mundo los moldee, lo que ellos han aprendido, su vocabulario y todo, muchas veces por eso. Le pasó a un pastor. El pastor terminó el culto y entonces el niño de él, un pequeñito, como de 6 años, salía de la escuela dominical y venía con la maestra de la mano. Y entonces la maestra le dijo, pastor, mi pastor, ¿le puedo hablar a usted? Y sí, claro, claro. Y entonces, cuéntame. Y entonces él dijo, no, lo que pasa es que quiero darte el reporte de tu hijo, pues tu hijo no hizo caso en clase hoy. Y cuando le dije que hiciera tal cosa, me contestó con ciertas palabras groseras. Y el pastor se quedó así. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué hago ahora? Entonces la primera que el diablo le empezó a susurrar al pastor es, coja ese chino delante de la maestra y dele unas cuantas azotes. Iba a hacerlo. Y el Espíritu Santo le dijo, no lo hagas porque no estás ahora aprobado para eso. Porque tú, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Para quedar bien? Porque tu autoridad quedó en cuestionamiento. Porque dirán, ¿qué es lo que están hablando en su casa? Ese es el lenguaje que hablan en su casa. O sea que, y entonces el hombre hizo caso al Espíritu Santo, lo tomó, le dijo, ven hijo, lo llevó, lo bendijo, le dijo, hijo, yo te quiero mucho, y empezó a hablarle acerca de, y después le dijo, hijo, lo que tú hiciste, quiero que sepas que tú eres mi hijo amado, te quiero mucho, pero tu comportamiento no es aprobado. Y entonces el papá empezó a darle opciones sin atacar la identidad, sino siempre afirmando la identidad, empezó a darle opciones al hijo. Si tú haces esto bien, te va a ir bien en tu vida, vas a tener una aprobación, pero siempre serás mi hijo. Si no haces caso de esto que te estoy diciendo, seguirás siendo mi hijo y te seguiré amando, pero tendrás que asumir consecuencias. ¿Sabe una cosa? Esa fue la única vez en que el padre tuvo que corregir a su hijo. En una ocasión, una mamita a su muchacha adolescente, como de unos 14 años la niña, la mamá le decía, hija, te voy a pedir el favor, saca la basura porque mañana el camión pasa a las 6 de la mañana, saca la basura de una vez. La muchacha estaba en su pijamita, esa térmica, y estaba toda espelucada y chateando ahí,
Ay, mamá, yo saco la basura mañana, yo saco la basura mañana. Y entonces le dijo a mamá, hágame el favor y saca la basura cuando yo le digo. No es cuando usted diga, sino cuando yo le digo. Y entonces la chinita sacó la basura, pero de mala gana. Entonces era la tarea que tenía que hacer siempre, la única tarea que tenía que hacer era sacar la basura. Y entonces la mamá le decía, si tú no sacas la basura, mañana pasa el camión y nos vamos a acumular aquí bolsas de basura y moscas y toda esa vaina. Y entonces la china siempre insistía, no, yo la saco mañana antes de irme al colegio. No la vas a sacar porque yo veo que siempre tú sales del fan y no haces lo que yo te digo. Y efectivamente, y hubo empezó a tirar. Entonces empezaron a atacarse las identidades. Es que usted es una perezosa. Ay, y la china le contesta, la niña le contesta, es que tú eres como una nazi, eres una persona que viene a imponerme su voluntad, yo no te soporto. Y empezaron a atacarse así. ¿Sí me entiende? Hasta que un día esta mujer, orando al Señor, el Espíritu Santo le mostró que lo que estaba haciendo era incorrecto. Y hubo una charla acerca de bendición también en la iglesia, y entonces ella aprendió que lo que estaba haciendo era incorrecto. Que la bendición nunca ataca, la bendición siempre va a favorecer la identidad, más va a corregir las conductas. Y nunca debemos mezclar conducta con identidad. Y entonces, cuando ella salió de allá, lo primero que tuvo que hacer es primero pedirle perdón. ¿Cómo quiero bendecir a mis hijos? Primero, los pido perdón. Deja el celular a un lado, y miras frente a frente a esa persona y le dice, yo quiero que tú sepas que eres una persona inteligente. La Biblia dice que yo te amo, has sido esperada por mí, te queremos mucho y eso es. Pero luego decirle, pero tú tienes una responsabilidad. Tu única responsabilidad es sacar la basura todas las noches. Te lo voy a dejar a tu libre albedrío, hija mía. Y entonces te pido perdón. Entonces la chica le pidió perdón también. A la mamá le dijo, mamá, perdóname porque yo también fui grosera y esto y lo otro, pero me comprometo a sacar la basura. Entonces tú ya sabes, te amaré, pero si tú no haces caso de sacar la basura, se te olvida por casualidad, esa no saca de basura tendrá consecuencias a pesar de que te amemos y te apreciemos en casa. Está bien, mamá. Y quedaron de acuerdo, se reconciliaron. ¿Y qué pasó esa noche? La chica no sacó la basura. La mamá estaba ya mirando así, comiéndose las uñas, lavando la plata, pero dijo, no le voy a decir nada, al contrario, te amo ya, y te acostaste y charlaron y se fueron a la cama, y al día siguiente la chica efectivamente salió rápido para el colegio, no sacó la basura. Cuando llegó a la mediodía a la casa, hola mamá, hola hijita, no sé qué, la mamá no le dio cantaleta para nada, ¿qué quieres comer? Y esto y lo otro, te guardé un bizcochito, esto y lo otro, la chica sorprendida que la mamá no le había dicho nada. Y entonces se despidieron. Yo voy a subir al cuarto. Y cuando subí al cuarto, ¡ay, mamá! ¿Qué pasó? Hay 5 bolsas de basura en mi cuarto. Esa es la basura que tú no sacaste anoche. Yo te dije que te amaba, pero que si no hacías esto tendría consecuencias. Ahora tienes que aguantarte esa basura 8 días hasta que venga el camión de la basura. ¿Sí me entiende? Corrige uno con consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando yo quiero hacer una bendición transgeneracional, lo primero que tengo que hacer es, primero, como dice Deuteronomio 6, enseñaré la ley a mis hijos. Porque yo no puedo corregir a mis hijos basado en algo que yo no les he enseñado porque sería injusto. ¿Me entiendes? Yo no le puedo decir a mis hijos, oye, ya recoge la ropa cuando yo no le he enseñado cómo recoger la ropa. ¿Me entiendes? Yo no puedo hacer eso. Entonces, primero le enseño que él debe hacerlo. Segundo, lo hacemos juntos. Tercero, lo hace él y yo lo veo. ¿Ok? ¿Cómo es? Primer paso, él me ve hacerlo. Segundo paso, lo hacemos juntos. Tercer paso, lo hace él y yo lo veo. Cuando queda clara la enseñanza, entonces ahí sí se da, te amo, pero si tú no lo haces hay consecuencias. Se corrige comportamiento, mas no se ataca la identidad. Ese es un problema que hoy en día, ¿ustedes qué pasa? Si el niño dejó acá la botella acá, el problema es haber dejado la botella ahí, pero entonces ¿cuál cambia el tema? El tema pasa de la botella a la identidad. Usted es un desordenado, usted es un perezoso, un bueno para nada, usted nunca, usted siempre. Y entonces ya el tema de la pelea ya no es esto, el tema de la pelea son identidades. Y en ese punto es donde el diablo nos quiere llevar. Miren ustedes todas las discusiones que han tenido en su casa. Piensen. El tema de discusión pasó a un segundo plano porque ustedes ya se están atacando.
Es que usted no me considera, es que usted no sé qué, es que usted cree que yo soy su esclavo o su esclava, yo tiene manteca acá, que no sé qué, manteca sin pago, esto y lo otro. Eso es lo que está pasando. Entonces la Biblia es clara en cuanto a eso, mi amado hermano, tenemos que ser claros en cuanto a esto. Amén. Vamos a fortalecer identidad y destino en nuestros hijos. Y eso no quiere decir que ellos no sepan claramente que tienen responsabilidades. ¿Qué vamos a hacer? Siempre, siempre, cuando vayan a tener un tiempo con Dios y quieran bendecir a sus hijos, dispositivos allá en una canastica, échelo todos en una canastica, todos los dispositivos celulares acá, televisor apagado, los controles allá, cuando trata, y vamos a tener un tiempo. ¿Cómo empieza ese tiempo? Adorando. Los judíos lo hacen adorando. Entonces empiezan a adorar al Señor, empiezan a alabarlo por lo bueno que es Él, por lo maravilloso que es Él. Y paso siguiente, entonces el papá se sienta delante de sus hijos, mirándolos fijamente, le coge las manos o lo coge de aquí, de la parte de acá, y le dice: hijo, quiero que decirte que eres un orgullo para mí. Quiero decirte que te he anhelado, te he esperado siempre, eres alegra nuestra vida. Y yo sé que Dios tiene cosas lindas para ti. Oro para que seas un gran profesional, oro para que seas un emprendedor, oro para que seas un industrial. Y entonces, pero te quiero pedir perdón si te he tratado mal esta semana, Y lo mismo el hijo le pide perdón. A la esposa igual manera. Y viceversa, ¿cierto? Como la reina de belleza dice, ¿cierto? ¿Qué pasa después? Una cena, se bendice y oran por la siguiente semana. Vamos a orar por la semana y pone manos. Señor, te pido para que mi hijo sea bendecido esta semana, guárdalo de todo peligro, dale sabiduría, entendimiento para que pueda lograr la meta para el cual tú la tienes acá. Ahí se está impartiendo identidad y destino. Si usted lo hace, eso es lo que hacen los hebreos. Esto es normal para los hebreos, hermano. Yo estaba mirando unas estadísticas que fueron interesantísimas y las estadísticas dicen que el pueblo judío es el pueblo que, a pesar de ser un país tan pequeñísimo en el mundo, en el mapa, todos son emprendedores, ahí no hay empleados, todos son empresarios. En Estados Unidos, los judíos son dueños del 30% de la banca de Estados Unidos. ¿Cómo le queda el ojo? Porque todo empezó desde esto tan simple que le estoy hablando, de bendecir a nuestros hijos. Entonces, todos los días bendiciéndolos. Tú vas a ser un emprendedor, tú vas a ser un industrial, tú vas a ser un ingeniero, tú vas a ser, no le están orando para que busque trabajo. Señor, tú vas a ser un gran empleado. Nunca oran por eso, tú vas a ser el mejor empleado. No, ellos dicen: tú vas a ser el mejor industrial, tú vas a ser el mejor banquero, y así se ha cumplido. Vea, la mayoría de empresas acá, textileras que hay en Colombia, cerca de la mitad son de judíos. Los bancos, la mayoría de bancos de aquí son de judíos o de gente que viene de la línea judía. ¿Usted cree que eso es por casualidad? Y esto que el Señor nos está enseñando acá es gente que no tiene a Cristo en su corazón, sino que aplica los principios del Antiguo Testamento. ¿Qué pasaría si nosotros, siendo cristianos, lo aplicáramos? Pues yo le digo una cosa: seríamos tanto o mejor que los judíos. Pero ellos son muy, muy disciplinados en hacerlo siempre. Por eso allá no hay problemas de la adolescencia, eso de que el chico se volvió loco y no sé qué, y no hay eso, ese problema no se da. Al contrario, un niño allá a los 15 años ya entró a la universidad, a los 12 años. De hecho, se cuenta que en Rusia, el primer ministro más joven que hubo en Rusia, que tenía principios de estos, tenía 8 años. Primer ministro de 8 años de edad. ¿Cómo le parece a usted eso? Si la Biblia nos muestra en el libro de los Reyes que el Señor llamaba a reyes de 8 años. Josías tenía 8 años. Pero ¿por qué se da eso tan joven? Si un niño a los 8 años, ¿qué está pensando hoy en día? Está pensando en jugar, ¿cierto? En mi tiempo jugaban a las canicas, a la lleva, al Soldado Libertado, y jugar fútbol allá en el barro, ¿no? Pero hoy en día juegan al celular, al parchis. ¿Cómo se llama ese jueguito de tirar, de disparar? ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Uno que los niños mencionan mucho. ¿Cómo?
Street Fire. Free Fire. Y eso es el tema de ellos. Pero yo le digo una cosa, si usted le va a comprar un regalo a su hijo, no le compre celular. Ahí me va a echar mira feo. Primero usted se ahorra un billete largo. ¿Sí o no? Los celulares están caros. Y los chicos lo ponen ahí y se parten por ahí. Mala inversión. Cómprele libros, cómprele Biblias, cómprele juegos didácticos, cómprele buenos libros que tengan que ver con superación, con cosas de esas. Es la mejor manera de bendecir a nuestras generaciones. Podemos hacer un cambio radical. Ahora en este tiempo el mundo quiere atrapar a nuestros hijos, pero nosotros tenemos el mango, la sartén por el mango. Somos nosotros los que permitiremos o no permitiremos que el diablo se robe a nuestros hijos. ¿Cuántos ven a sus hijos como empresarios? Yo estoy hablando porque sus hijos sean empresarios, no que sean empleados. No que estén pasando hojas de vida. De pronto al comienzo sí, pero después ya no. Yo no quiero que ustedes, sus hijos, sean ni mi esposa, porque en esta oración con la esposa, mi esposa es, Señor, queremos empresarios aquí en la iglesia. Queremos pastores, queremos evangelistas, queremos misioneros que viajen por el mundo entero. ¿Sí? Eso es, tenemos que salir de esa mentalidad de Cam. ¿Se acuerda que le dije de Cam? Debemos salir de esa mentalidad de Cam y tener la mentalidad del Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Yo tengo a Jonás, ve y predica a Nínive. Yo te salvaría, te rescataría.